Bien. Bueno, ya estamos grabando, así que el Señor esté bendiciendo también esta clase y que sea un tiempo donde podamos conversar, escucharnos, aprender y nutrirnos mutuamente en esta tarea tan, este, para mí tan preciosa que es el acompañar a las personas, ¿no? Eh, los modelos de acompañamientos, según Jesús, ¿no? Esto es un poquito lo que vamos a conversar un poco hoy, ¿sí? Eh, Ahí en el escrito de Jorge León tienen según Jesús y según Pablo, ¿sí? Y si bien eso ya de por sí es suficiente y bueno, siempre me gusta darle como algunas vueltitas más a partir de los textos que les voy compartiendo, digamos, ¿no? Y este, uno podría decir, bueno, pero Jesús, para Jesús era fácil, porque además de ser humano, era hijo de Dios. Y entonces uno podría caer en la simplificación de que por eso era fácil. Eh, yo creo que mm, esa es una manera de observar la situación. Otra manera de observar la situación es decir, cuán difícil es para Dios, siendo ser humano, acompañar las distintas situaciones de todos los seres humanos, sabiendo que Él no iba a venir a resolver tipo varita mágica todas las situaciones humanas, sino más bien a presentar una manera de vivir y un camino por donde vivir esa manera y una verdad para vivir esa manera y presentarse él como el buen pastor para saber que íbamos a tener siempre esa compañía necesaria para vivir esa vida verdadera que él que él nos viene a ofrecer. Entonces, si uno lo mira también de este otro lado, no debe ser tampoco fácil, este, de alguna manera se tiene que este, frente a distintas situaciones donde la palabra inclusive lo narra, ¿sí? Él no sanaba a todas las personas, no porque no pudiera, sino porque sanaba solamente algunas. Otras, sí, por ejemplo, en el estanque de Bethesda no fueron sanados todas las que estaban allí, ¿sí? Eh, entonces, de alguna manera, Dios tiene que, mm, por amor y por mostrarnos esta libertad, necesita mantenerse impotente, no que sea impotente, sino necesita hacerse impotente para que podamos nosotros reconocerlo y dejarnos transformar por la obra de su espíritu. Digo, no debe ser nada sencillo sabiendo que podría haber hecho todo mucho más fácil por amor y por este gesto de libertad y de gracia, decidió este, dejarnos esa capacidad única de libertad de decidir por Él a cada uno de nosotros. Entonces, el modelo de acompañamiento de Jesús no es tan simplista por decir, bueno, Él era también Dios, entonces puede ser, ¿sí? Poder observar a Jesús es poder sacar enseñanzas para nuestra vida, para nuestras comunidades, de las formas de acompañar donde, aun cuando podamos hacer todo, es necesario también dejar el espacio de libertad amorosa para que cada persona, para que cada comunidad pueda hacer lo que entiende mejor bajo su buen juicio, aun cuando hayan tenido enseñanza, aun cuando hayan tenido consejo, aun cuando nosotros los hayamos acompañado. ¿Sí? Tarea dificilísima, que se presenta en los que tenemos hijos con nuestros hijos, pero es también una tarea que sabemos que si les seguimos diciendo a los 35 años lo que tienen que hacer, ¿cuándo van a madurar? Llega un momento en la vida, sí, que los hijos tienen que hacer su propia realidad,
¿sí? Equivocarse o acertar en sus propias decisiones, ¿sí? Atreverse a vivir enfrentando sus propios miedos y frustraciones. Por lo tanto, digo, eh, 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 la tarea de ver a Jesús en este acompañamiento no es decir, ah, bueno, era Jesús y entonces todas las sabía. Sí, justamente porque todas las sabía, sí, también podemos aprender muchísimo de cómo poder acompañar a las personas de nuestras comunidades y de nuestra propia y de nuestros propios ministerios. Dicho esto, sí, eh, Jesús tenía un modelo de acompañamiento donde tenía siempre en cuenta con quién hablaba. No le era no hablaba a todas las personas de la misma manera, ni hablaba de la misma manera en todos los lados, ¿sí? Es decir, no solamente tenía en cuenta con quién hablaba, sino además tenía en cuenta el contexto donde hablaba. No hablaba de la misma manera en la sinagoga, ¿sí? Que en los campos. No hablaba de la misma manera en los montes, ¿sí? Que en las casas. Tenía siempre una coherencia, tenía siempre un mensaje, pero de alguna manera sabía que esos espacios este, eh, condicionaban su manera de cómo presentar lo que él venía a presentar, el Evangelio de, el Evangelio de Dios. ¿Sí? Es decir, condicionaban en el sentido de que introducían elementos que para que la audiencia pudiera ser captada, para que la audiencia pudiera ser de alguna manera llegarle con sus palabras, necesitaba atender ese contexto. ¿Sí? Esto es muy importante porque el acompañamiento no se hace de un lugar histórico, no se hace de un lugar, digo, ahistórico, no se hace de un lugar este, eh, que no tenga en cuenta las circunstancias que se están viviendo, sino que todo acompañamiento necesita poder ubicarse en ese contexto. Entonces, cuando hablaba con las mujeres, no era igual que cuando hacía los llamados a los varones, porque entendía que había un contexto diferente. Podemos decir que muchas cosas en referencia al tema hoy de eh, las situaciones que muchas veces fueron sometidas las mujeres en la larga de la historia, pero aún en el trato con Jesús siempre fueron o hay muchos textos donde se ven claramente reivindicadas, revaloradas, puestas en un espacio diferente. Ustedes saben, bueno, esto desde Biblia o teología lo habrán visto, pero el trato de la mujer era tan despreciable que no podía ni hablar ni poder tener un espacio dentro de la sinagoga, ¿sí? Estaba siempre restringida a lo que ordene o diga el varón. Sí, cosas que en la historia muchas veces se han seguido continuando, pero en ese momento era más exacerbado. No era lo mismo cuando conversaba, cuando se acercaba a los niños o cuando dejaba que los niños se acerquen a él. Sí, el trato, no solamente comunicacional, sino el trato, digo, verbal, sino en su comunicación íntegra, el trato que tenía con los niños, las niñas allí de ese entorno, también era muy diferente. Como también era diferente en la manera que él se acercaba a los fariseos, a los escribas, ¿sí? No meramente tenía una diferencia con aquellos que veía más desprotegidos o desvalidos, sino también tenía una manera mucho más potente, más firme, este, más, más de controversia con aquellos que se adueñaban de de la verdad o aquellos que se adueñaban de... Pasó al principio, ya sé que ya va a volver, o sea, se le desconectó algo al principio. Ahí está. No se te escucha, Fabián, ¿no?
Qué silencio. ¿Cómo están con el trabajo final de Profetas? Yo lo entregué hoy. Entonces te Yo, felicitamos porque creo que nadie ha dicho Ay, Dios No, mío. a mí me yo falta estoy, todavía. yo estoy por ir a entregar la 4 y tal vez la 5 hoy de la actividad, así que Uy, vamos, Jero. estoy Yo, apretadísimo, pero Quedan vamos a llegar. 2 días nomás quedan. Dios. Yo lo entregué Estoy, ayer. estoy calculando, 2 hoy, 2 mañana y ya estamos, y 2 más y ya está. bien, Mariela, bien. Yo Vamos estoy en todavía. la carátula, yo estoy en la carátula. Ah, no. Mentira, mentira. Me he quedado en puntos suspensivos. Yo rearmándolo porque llegué a un punto en el que no le encontraba la vuelta, así que dije, no, por acá no va, así que lo reestructuré y armando de cero. Por lo menos Ah, la qué introducción me quedó valiente, igual, pero el desarrollo va a tener que ser otro. qué Más Terrible. valiente. difícil todavía. Yo no me hago esa carrera. No. No, no. Lo que pasa es que si no, no llegaba, porque lo empecé a hacer de una forma que cuando me puse o sea, quería hacer todo el contexto histórico de cada periodo, todo el que, cuando me puse a ver, tenía que hacer, porque No. en la mayoría de los periodos no hay un contexto histórico definido, se va dando en función, y prácticamente ningún autor lo trabaja así, van trabajando el profeta y lo que pasa. Entonces yo dije, para poder hacer solo el contexto histórico, tengo que ponerme a leer todos los profetas y armar un rompecabezas. No termino más. Entonces dije, no, no voy a hacer lo que los que se dedican a estudiar profetismo no hicieron. Entonces digo, bueno, vamos de vuelta, vamos a hablar de los profetas de cada época. Ahí sí meto un poco de contexto histórico, su mensaje y después la aplicación. Así que bueno, el jueves veré si llego. Vos, Claudia, ibas a comentar algo también y te quedaste ahí justo. no, sí, sí, decía que me reía con los compañeros que, que están ahí. Yo terminé los trabajos y voy con Jeremías. Pienso lo que vos decías, que por ahí hay que acotar, porque si no es tanto, hay que hacer como un recorte, pero voy. Tengo también tipo rompecabezas, partes, espero hoy poder armarlo, pero bueno, llegamos, hasta el jueves llegamos. Gente, discúlpenme, veo que no lo estoy viendo todavía, pero sé que están ahí. A ver, acá los veo, ahí está. Evidentemente no tengo buen internet acá, así que me voy por el celu y sigo por acá. ¿Puede ser? Dale, bien. Este, eh, ¿Dónde quedé? Bien, creo que le estaba diciendo del tema del valor del contexto y eso, ¿sí? Sí, profe, era eso. Que Gracias. todo acompañamiento necesita poder ubicarse en el contexto, es lo último que anoté. Bien, gracias. Este, Digo, y esto es muy importante para la tarea que nosotros hacemos actualmente, ¿sí? Cuando viene una persona quizás que no conocemos, eh, cuando empezamos a escucharla, es muy importante tratar de armar la, 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 el contexto de esta persona, con quién vive, ¿sí? Este, si trabaja, si estudia, si tiene hermanos, no tiene hermanos, si tiene alguna otra red, ¿sí? ¿Qué es lo que hace habitualmente? ¿Sí? Es muy importante para poder acompañar mejor y más adecuadamente, ¿sí? Poder escuchar un poquito más a las personas y y de esta manera entender cuál es el contexto, ¿sí? Antes que nos empiece a narrar la situación de vida, sobre todo si la situación de vida que nos quiere contar es larga, ¿sí? Es muy importante que podamos nosotros hacer como una especie de
creo que alguna vez lo he compartido, es lo que se llama genograma, es decir, entender esa red familiar, ¿sí? Este, quién es quién dentro de esa familia. Esto nos ayuda a tener un primer recorte de la persona. Además, preguntarle qué hace nos ayuda a tener un segundo recorte. Además, preguntarle sobre algunas relaciones, cómo funcionan, nos ayuda a tener otro recorte. Además, preguntarle cuál otra persona significativa, además la familia tiene, es otro recorte. Es decir, son distintos recortes que nos ayudan a tener en cuenta algo más del contexto. Entonces, cuando uno escucha, sí tiene este telón de fondo, que es el contexto, para poder tener una interpretación más sabia. Nunca se tiene una interpretación ni objetiva ni total, pero sí se puede tener una interpretación más sabia, es decir, aquella que tenga en cuenta los componentes este, de, 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 de esa persona, los componentes, los elementos que conforman la historia de la vida de esa persona. Entonces, digo, el contexto es muy importante a tener en cuenta, digamos, y además, si es mujer, si es varón, si es niño, si es adolescente, si es anciano, es decir, toda esta variable, digamos, también es muy importante en el primer acompañamiento. Lo segundo, que estaba en la actitud de Jesús, en el acompañamiento de Jesús, es que siempre primó la gracia y la compasión sobre la condenación y el juzgamiento. Es decir, cuando escuchaba a Jesús, cuando hablaba con la gente, aun cuando le decía a la gente, por ejemplo, la mujer samaritana, sí, sí, vos decís que no tenés marido, pero has tenido 5 maridos, ¿verdad? Digo, aún en ese contexto no estaba el juzgamiento o la condenación. Lo que estaba era tratar de ayudarla a liberar de eso que la tenía sumergida y atada, llena de vergüenza y en una situación sintiéndose permanentemente culposa. Jesús, pero la manera, la condición que él tenía para escuchar, la condición que él tenía para dialogar, la condición que él tenía para acercarse a las personas, ¿sí? Era una condición desde la gracia y de la compasión. Esto también es muy valioso, ¿no? Porque naturalmente todos tenemos prejuicios, ¿sí? Cuando vemos a alguien, nos conformamos un prejuicio de la persona, erróneo o no, pero nos conformamos un prejuicio por cómo viene vestida, por cómo su tono de voz, porque alguien nos contó alguien de esa persona. Entonces, ya de alguna manera nos condiciona nuestra manera de comprenderlo, ¿sí? Frente a ese condicionamiento interno que nace un prejuicio y que habitualmente el prejuicio, en la mayoría de los casos, es un prejuicio no favorable para la persona, ¿sí? Normalmente son pocas las veces que tenemos un prejuicio este, que, que dé valor a la persona. Normalmente nuestros prejuicios son un enjuiciamiento adelantado, digamos, ¿no? Entonces, este, tener una primera mirada desde la gracia y la compasión nos ayuda a poder darle la oportunidad a la persona de expresarse y a escucharla de primera vez, de primera voz. No de lo que otros nos contaron, no de lo que nosotros creemos que es, sino de lo que la persona dice ser. Este es un valor enorme, porque por ahí la persona no tiene quien le diga nada, la persona por ahí no tiene quien se acerque con una palabra generosa, amable, bondadosa sobre su persona. Bueno, ya solamente el escuchar con gracia y compasión abre esta posibilidad que la persona sienta esa comodidad para empezar a expresarse, a dialogar, a presentarse. La otra cuestión del modelo de Jesús es que cada encuentro, cada momento era un espacio pedagógico para Jesús. Si no solamente era un espacio, no solamente era algo para
sanar, no solamente era algo para acompañar, sino que cada una de estas situaciones él la vivía como un espacio pedagógico. ¿Sí? Hay algo que él sacaba siempre de enseñanza a partir de eso. Algo que sacaba de enseñanza en forma directa o indirecta, algo que sacaba de enseñanza este, para la persona a quien acompañaba o para el contexto que escuchaba. ¿Sí? Digo, una manera de enseñar de manera silenciosa, cuando está con la mujer adúltera, ¿sí? Que se la llevan ahí a Jesús para que él tome una decisión ahí. Él conociendo el contexto de cómo la traían, ¿sí? Ahí no aplicó ni el juzgamiento ni la condena. Esto podría haber aplicado porque estaba bajo las reglas de ese momento. Más bien aplicó la gracia y la compasión, ¿sí? Y la enseñanza estuvo desde el lado de, desde los gestos y del silencio, ¿sí? Este, tan solo el decir, más allá de lo que uno puede decir, lo que estaba escribiendo, ¿no? Pero tan solo al decir, quien esté libre de pecado, tire la primera piedra, ¿sí? Es un gesto pedagógico, es un gesto de enseñanza. No solamente es un gesto de gracia, de compasión, de restauración hacia la persona, sino que especialmente es un gesto, ¿sí? De aprendizaje para ese contexto que estaba allí observando que iba a ser Jesús. Por eso, Jesús utilizaba los acompañamientos como espacios de encuentro, como espacios de enseñanza, como espacios de aprendizaje. Y esto también es muy, muy importante a la hora de nosotros de acompañar, ¿sí? Entiendo que el acompañamiento con sabiduría siempre deja alguna enseñanza para la persona, para ese contexto que está viendo quizás de alguna manera, y especialmente para nosotros. Es decir, aprovechar esos acompañamientos para que sea un crecimiento liberador, una pedagogía liberadora, una pedagogía que nos muestre la gracia liberadora de Jesús, pero también una pedagogía a los tiempos de hoy, podemos decir, una pedagogía de la ternura, es decir, que nos muestre también lo amoroso de Dios en esas enseñanzas. Es decir, son enseñanzas que no se aprenden en un aula, no se aprenden muchas veces en un libro, sino que se aprenden en los momentos vivenciales. Esos momentos vivenciales dejan grabado a fuego, con una claridad única, verdades eh, eh, inconmovibles. Por eso me parece fundamental entender que parte del acompañamiento que hacía Jesús, él lo aprovechaba como este espacio pedagógico. También, y esto hay que reconocerlo una y otra vez, que él tenía un Jesús y Dios mismo, también lo podemos ver en el Antiguo Testamento, un aprecio especial, un cuidado especial para quienes sean los excluidos de ese tiempo. ¿Sí? Eso no hay con qué borrarlo en la Biblia. ¿Sí? En la Biblia lo podemos identificar como los huérfanos, la- las viudas, los pobres y los extranjeros. ¿Sí? Este, Podríamos agregar por los tiempos de Jesús los leprosos, especialmente excluidos, ¿sí? Pero siempre que había alguien excluido de alguna situación, Jesús de alguna manera buscaba un acompañamiento para reconectarlo no solamente con la vida personal, sino con la vida colectiva, comunitaria. ¿Sí? Cuando sanaba al leproso, una de las cosas que hacía Jesús es decirle, bueno, no ahora seguí tu vida tranquilo, no, andá al sacerdote, mostrá que ya estás sano, porque era el paso necesario para entrar, reingresar a la comunidad, digamos, ¿no? A la sociedad. Entonces,
lo que hacía era el gesto de que la persona pudiera reingresar, ¿sí? A sus redes de relacionamiento, a sus redes colectivas, a su espacio de contención, aun cuando ese espacio de contención había dejado de ser espacio de contención, ¿sí? Entonces, hay siempre un cuidado especial, un acompañamiento especial, un tratamiento especial para los que eran los excluidos de esos tiempos. Y esto para mí es un llamado permanente dentro de una tarea del asesoramiento y cuidado pastoral, que no es meramente el uno a uno, que es quizás lo que más hemos escuchado y visto en la relación interpersonal, sino muchas veces se trata de relaciones colectivas, el asesoramiento y el cuidado especialmente cuidado y acompañamiento de grupos y de sectores colectivos, ¿sí? Hoy podemos identificar, creo que particularmente hoy lo que más le cuento casi como lo que más me conmueve en este tiempo, bueno, yo les contaba que estoy este, aquí en Capital Federal, estoy en un hotel en este momento, por las conferencias que comenzamos mañana, y estoy en un hotel a una cuadra del Congreso. Los miércoles en el Congreso, especialmente acá en Capital Federal, pero en varias provincias también, en varios lados también, hay una permanente marcha del tema de los jubilados por muchas situaciones que se ven precarias. Mi madre, que es pensionada y jubilada, sé lo que padece en este tiempo, no solamente por unas cuestiones económicas, ¿sí? Sino por la restricción de otros beneficios que tenía. Sí, creo que hay muchos excluidos en nuestros tiempos, en nuestra América Latina y en Argentina en especial, sí, pero especialmente lo que me conmueve de una manera eh, profunda, ¿sí? Es la situación de los más viejos, los ancianos, ¿sí? ¿Qué tendría Jesús para decir en esta situación? Ah, no, no van a la iglesia, entonces no son tan importantes. Jesús, su ministerio de consolación, de acompañamiento, ¿sí? Lo hacía en la sinagoga, pero también lo hacía afuera. Lo hacía en la casa y también lo hacía en la calle. Es decir, no solamente el ministerio de Jesús estuvo encerrado en los espacios religiosos, sino especialmente su función misionera, su función evangelizadora, su función de compartir el reino de Dios, estuvo muy presente en, en las situaciones donde la gente sufría. ¿Qué diría Jesús en esta situación, no? Eh, Avanzo un poquito más. Eh, Sé que esto podría dar para una charla larga, pero avanzo un poquito más. En su acompañamiento, Jesús ayudó a tener que las personas pudieran descubrir que pueden tener un sentido de vida plena, que no es meramente, bueno, te sano esta enfermedad, te libero del pecado, sino que lo que le presentaba Jesús era una vida nueva. Él lo que vino a mostrar fue una vida abundante. No es meramente que nos libremos del pecado para que no haya condenación. Sí, ese es el primer paso, ya lo sabemos, ¿sí? Como evangélicos que somos, pero no es meramente libre del pecado o libre de alguna enfermedad, sino especialmente esta vida plena y abundante que Jesús daba. El acompañamiento tiene que estar mostrando siempre ese horizonte de vida plena que Dios tiene con todas las personas, que Dios quiere con todas las personas. Porque si el acompañamiento solamente se queda en la realidad mínima que se está viviendo, pierde de vista el gran horizonte de Dios. Y parte de nuestro acompañamiento, como lo hacía Jesús, es poder siempre que la
persona pueda ver la plenitud de vida, el potencial de vida, todo lo generoso de Dios en los dones de vida que Dios ha regalado a la humanidad. Es decir, esto hay que poder mostrarlo en ese acompañamiento. No quedarse solamente con la solución de esa situación, no quedarse solamente en la compañía de esa situación que está atravesando esa persona o ese colectivo de personas, sino esa abundancia de vida hacia adelante. La otra cuestión que mostraba Jesús en su acompañamiento era esta capacidad para comunicarse, donde eh, tanto en la escucha como en el hablar incluía el afecto, ¿sí? Eh, Creo que la charla que tuvo con Nicodemo es preciosa, ¿sí? Nicodemo hablando en un registro de conversación, Jesús hablando en otro registro de conversación, ¿sí? Nicodemo tratando de entender según desde la biología, y entonces le sonaba incomprensible lo que Jesús le estaba diciendo desde la biología humana, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para nacer de vuelta? Y Jesús tratando de mostrarle, ¿sí? Que había este, una vida más plena y un nacimiento más pleno y que viene no meramente por nacer como hemos nacido del vientre de nuestras madres, sino este nacer del Espíritu. En esa conversación, y por lo que uno puede leer en la historia de la iglesia, digamos, la vivencia que tuvo Nicodemo, no fue meramente una conversación dogmática para ver cómo era la cuestión, sino que seguramente hubo una conversación donde se pudo sentirse escuchado Nicodemo, esta, esta necesidad de sentirse escuchado en sus cuestionamientos, y Jesús poder acompañarlo en esos cuestionamientos, no desde argumentaciones meramente y ver quién más tenía razón, sino también desde la afectividad. Muchas veces en el acompañamiento, ¿sí? No se trata de ganar en una argumentación con aquella que acompañamos, se trata de poder mostrarle la afectividad para sostenerlo, ¿sí? Porque mientras amamos, esa persona tiene otra flexibilidad para poder escucharnos y entender lo que de otra manera no va a hacer, no va a escuchar ni va a entender. El amor lo que produce, la posibilidad que la otra persona pueda atender nuevas posibilidades de solución, nuevas posibilidades y alternativas en su vida que de otra manera no podría escucharla, porque está obsturada, cerrada, encerrada en sí mismo. Es el amor lo que abre la puerta, ¿sí? Para poder comunicarse de otra manera. Y desde esa capacidad amorosa, lo, Jesús ofrecía el perdón, Jesús ofrecía esta oportunidad de nueva vida. En esta compañía de Jesús, este acompañamiento de Jesús, ¿sí? A diferencia de cuando se acercaban la gente más vulnerable y abatida y con un corazón mucho más sincero y honesto como Nicodemo, ¿sí? Cuando se le acercaban los leguleyos, ¿sí? Aquellos que querían sostener el reglamento y el dogma solamente, ¿sí? Era casi que Jesús allí los repelía. Cuanto con más ley venían, ¿sí? Él los repelía. Pero no porque él estuviese en contra de la ley. De hecho, que claramente la palabra nos indica de que él no vino a abolir la ley, sino porque no soportaba la hipocresía con que sostenían las leyes que ellos mismos no estaban dispuestos a cumplir. Entonces, este acto leguleyo, solamente lo que veía Jesús en ese acto era, ¿sí? La necesidad de dominar a las personas, porque cuando uno le puede someterlo a reglas, lo que está haciendo es dogmatizar y dominar a las personas para que se muevan y digan y hagan lo que uno cree que tienen que decir, hacer y moverse, ¿sí? Jesús vino rompía con eso
para que la ley no estuviese sobre la persona, sino que la persona estuviese sobre la ley, para que la norma no sometiera a la persona, sino que la persona pudiera tener como base la ley, pero en tal caso de someterse sería bajo la gracia. Por eso es que no soportaba, digo, la hipocresía que dañaba a terceros, y menos todavía cuando se hacía mercancía en el nombre de Dios, ¿sí? Cuando había estos gestos de mercancía. Y esto es muy, muy importante entender, porque creo que en el acompañamiento, como toda situación humana, ¿sí? Hay límites. El límite no significa que no nos interesa la persona. El límite también es una señal de interés, nada más que hay cosas que no podemos, ¿sí? Valorar o mirar para otro lado. ¿Sí? Cuando lo que estamos acompañando, voy a poner un ejemplo burdo, ¿sí? Es una persona que abusa de otras personas, ¿sí? No podemos decirle, bueno, todo bien, fíjate si podés cambiar. Es decir, es una situación que necesita un corte, un límite, ¿sí? Cuando la persona vive sus grados de impunidad, ¿sí? De distintas maneras, no es un límite menor que tenemos que poner. Parte del acompañamiento es confrontarlo con esa realidad de una manera clara y fuerte, ¿sí? Cuando vemos que el dominio es meramente por el poder o por la avaricia del dinero, ¿sí? Este, es, no podemos conformarnos con, bueno, acompañemos desde la gracia y veamos cómo la persona hace su cambio, sino que una resistencia clara y un límite claro es parte de un acompañamiento sano y saludable hacia la persona y hacia las sociedades. ¿Qué digo con esto? Que en Jesús vemos ejemplos también de que el acompañamiento a las personas implicaba, ¿sí? Especialmente una atención diferencial a aquellos que eran excluidos, pero aquellos que tenían responsabilidades frente a los demás, aquellos que tenían obligaciones frente a los demás, aquellos que tenían deberes frente a los demás, eran mucho más severos, porque con sus abusos maltrataban y dañaban a otras personas. Y allí Jesús, en ese acompañamiento, era muy claro, muy enfático y muy firme. Creo que también como iglesia y como personas, tenemos que poder acompañar con mucho énfasis esas situaciones para que no siga perdurando el dolor cuando nosotros podemos ser testigos de una nueva verdad, testigos de la verdad de Jesús. Avanzo un poquito más. Sabía también que no todos iban a estar contentos o iban a agradecer cuando él tuviese gestos eh, de bondad, gestos de sanidad, gestos de acompañamiento, ¿sí? Y creo que también como iglesia esto a veces nos afecta, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos acompañado a personas que después ni siquiera gracias te dicen? Bueno, creo que la generosidad no está medida por cuántas veces nos dicen la gracia. La actitud de Dios generosa es permanente y eterna. La actitud de como iglesia, de ser generosos en todos los sentidos de la palabra generosidad, no solamente en términos materiales, sino en términos de afecto, en términos de capacidad de escuchar, capacidad de acompañar, sí, esa generosidad siempre tiene que estar presente y no tiene que disminuir porque algunos no lo supieron valorar, ¿sí? Porque no lo hacemos porque alguien lo valora o no lo valora, lo hacemos porque entendemos que es el modo de vivir una vida plena, el entregándonos en favor de los demás. Como todo caso en la vida humana, habrá tiempos de descanso, habrá tiempos de límite, habrá tiempos de restauración que necesitamos recomponernos fuerza porque también a nosotros esas cosas nos desgastan. No estoy diciendo que, bueno, que nos chupen la vida. Lo que estoy diciendo más bien es que, que, que aun cuando no sean, las personas no sean lo agradecidos que uno cree que deberían ser con los gestos que como iglesia, como persona hemos hecho,
¿sí? Eso no tiene que hacernos menguar en nuestra concepción de cómo acompañar a las personas. Antes de abrir el juego, porque hoy vamos a estar corriendo un poquito más por el corte que tuvimos, ¿sí? Déjenme decirle una cosita más. Jesús, cuando terminaba de acompañar, terminaba de sanar a alguien, terminaba este, de, de estar con alguien, siempre ofrecía la paz, su paz, esa paz que puede dar, ¿sí? Vete y no peque más, ¿sí? El ejemplo de esta mujer adulta. Es decir, de alguna manera, el ofrecimiento de la paz, e Irene, en términos griegos, Shalom en términos hebreo, eh, era más que una mera situación de no conflicto, sino era un deseo y un compromiso para que esa vida se armonice con Dios, se armonice consigo mismo, con su entorno y con la naturaleza. Es decir, este gesto de paz, este saludo de paz, este cierre que hacía Jesús, me parece que también es algo que tenemos que incorporar dentro del acompañamiento. Verdaderamente comprometernos para que la paz de esa persona sea posible, que para que la paz de esos grupos, de esos colectivos, sean posibles. Y en ese compromiso, sí, implica una armonía plena en todas las dimensiones de nuestra vida. Bien, abro un ratito ahora el comentario de cada uno de ustedes y luego cierro con una última parte. No sé si alguien tiene algo para comentar, este, para agregar, para conversar. Bien. Mm, el acompañamiento, tanto el acompañamiento como eh, el cuidado de las personas, son en tiempos de aflicción, pero también son en tiempos de bonanza. Es decir, poder acompañar también la celebración de las personas, poder acompañar también los tiempos buenos de las personas, que resulta siempre mucho más ameno y más alegre que los tiempos malos, ¿sí? También son necesarios, ¿sí? Por eso que es importante entender que el acompañamiento, el cuidado de las personas, también son los tiempos celebrativos, también son los tiempos gozosos, también son los tiempos de alegría. En ese sentido, me parece que es importante que veamos cómo Jesús también celebraba, ¿sí? Y acompañaba de esa celebración. No meramente en las luchas, no meramente en las aflicciones, no meramente en las adversidades, este, poder acompañar, como lo hacía Jesús, sino entender que el acompañamiento también son los tiempos buenos de las personas o de los grupos de personas, porque el acompañamiento tiene que ver con los procesos de vida. Y el mejor ejemplo es ese proceso que vemos en el camino de Maús, ¿no? Restringido en ese camino de Maús, rápidamente cómo podemos observar cómo Jesús acompañó desde la tristeza hasta la celebración de la comunión, desde el eh, sentirse desahuciados hasta sentirse que su corazón brotaba la alegría y eran sorprendidos de esa alegría. No solamente
No solamente un caminata donde estaban desorientados, sino una caminata donde a partir de la palabra pudieron ser orientados, digamos, ¿no? Es decir, este proceso que acompaña a Jesús se da en tiempos de bonanza y se da en tiempos de aflicción. Y la manera de poder acompañar a las personas, ¿sí? No es meramente estando presente en los malos momentos. También es bueno estar en los buenos momentos, ¿sí? Celebrar con las personas, porque eso genera un sentimiento o un apego, una relación mucho más profunda que meramente cuando estamos en los malos momentos. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno acompaña solamente en los malos momentos, pareciera que nos van a recordar por haber aconsejado en, eso, bueno, en esas situaciones. Pero cuando también uno puede celebrar situaciones gozosas con esas personas, sienten la alegría de compartir. Y eso es lo que conforma comunidad. Los procesos celebrativos, o los procesos de acompañamiento celebrativos, los procesos de acompañamientos difíciles y de aflicción. Ambas cosas son constitutivas para los acompañamientos que traen vida, los acompañamientos que traen afectos profundos, que traen un modelo parecido al de Jesús. Bien, hoy lo hago hasta por aquí, un poquito más corto que otras veces. Sépanme disculpar en todo este reacomodo. Excepto que quede alguna pregunta o algún comentario, si no, nos estaremos encontrando el martes que viene. O quizás, si pueden participar, nos estaremos encontrando en estos días con, con la conferencia. Carlos levantó la mano. Hola, Ah, perdón, pues también tengo una conexión inestable y no podía, se me apagaba. Una parte justo cuando hablabas de los acompañamientos de Jesús en los caminantes de Maús, sí, justo quería aportar algo y se me cortó. Gracias Ángel por hacerme volver. No, que esto de los acompañamientos de Jesús en los evangelios nos demuestran, vos hablabas de celebración, ¿no? sí. En estos acompañamientos de Jesús, cómo el evangelio nos muestra que en diferentes situaciones Jesús estuvo presente, en la mesa compartida, en la fiesta de las bodas de Caná, en el velorio del hijo de la viuda de Naín, en el velorio, bueno, en el de la tumba de Lázaro, diferentes circunstancias y acontecimientos que tienen que ver con la vida nuestra también. En Jesús tenemos ese modelo de acompañar en cualquiera de estas situaciones. Eso también, gracias a estos aportes que nos haces, me hacen Mm, reflexionar sobre eso, ¿no? De los modelos de Jesús, que no hay ninguno que se pierda, porque en cada conflicto que nosotros tenemos en nuestra vida hoy, vemos un conflicto que atravesó Jesús y acompañó. excelente. Sí, sí, muy buen aporte, Carlos. Muy buen aporte. Gente querida, nos estamos encontrando, ¿les parece? Sí. Gracias, profe. A ustedes por la Gracias. participación. Gracias, Que Fabián. descanse, ¿eh? Muchas gracias, Gracias, profe. gracias. Buenas Gracias. noches. El viaje fue medio, porque está todo inundado, la ruta 9, así que fue este, llegando recién y eso que salimos con tiempo. Menos mal que salimos con tiempo, pero bueno, gracias al Señor ya estamos acá. Amén. Hasta luego. Descanso. Bendiciones. Hasta Buen mañana. Chao a descanso. todos. Chao, Bendiciones. Ángel. Chao, gracias. Bendiciones.